Hola, me llamo Carlos Josué Tinajero Ruiz, estudio la carrera de fisioterapia en la Universidad Montreal de Morelia, Michoacán, y voy en el grupo tercero C. Este trabajo es para la clase de física con fecha del viernes 12 de noviembre. Energía. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o un trabajo o producir un cambio o una transformación y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Por ejemplo, las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y las transforman en energía eléctrica. Energía potencial es aquella que posee un cuerpo de debida altura a la que está. Por ejemplo, una maceta colocada en una ventana a una cierta altura tiene una energía potencial que tanto mayor cuanto más alta está y cuanto mayor es su masa. La fórmula es energía potencial es igual a m por g por h, siendo la m la masa, la g la fuerza de la gravedad y la h la altura del objeto. Energía cinética. La energía cinética es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo en reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida. Por ejemplo, un hombre en una patineta, una pelota arrojada, un carrito de montaña rusa, etc. La energía cinética es igual al producto de la masa m por la velocidad v al cuadrado y dividido todo por 2, es decir, energía cinética es igual a 0,5 por m por b al cuadrado. Energía mecánica es la energía que tienen los cuerpos en movimiento ya que depende de sus velocidades y masas. Un ejemplo de esto sería un juego de billar. Al jugar billar, la energía mecánica del taco se transfiere a la bola del billar. Esto se hace que la bola de la mesa se mueva y cubra cierta distancia antes de que vaya a detenerse. Su fórmula es energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. El trabajo mecánico es aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale por lo tanto a la energía que se necesita para mover un objeto en cuestión. Un ejemplo es cuando se empuja un automóvil que se ha quedado sin gasolina. La fórmula es W es igual a F por D. W trabajo en joules, F igual a fuerza en newtons y D distancia en metros. Impulso mecánico. Es un vector el cual se define como el producto de la magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo por el tiempo durante el cual se actúa con la dirección y sentido de fuerza. La fórmula es 1 es igual a Ft, fuerza aplicada al cuerpo es igual a F, T es igual a tiempo en el que actúa la fuerza, 1 es impulso aplicado al cuerpo y kilogramos m. Gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. F es igual a fuerza, ml es igual a masa de los cuerpos 1 y 2, r es igual a distancia entre los cuerpos y g es constante universal gravitatoria. Primera ley de Kepler. Se conoce también como ley de las órbitas. Determina que los planetas giran alrededor del Sol, describiendo una órbita en forma de eclipse. El Sol se ubica en uno de los focos de elipse. La fórmula para calcular la excentricidad de la elipse es la siguiente, donde E es excentricidad, C es distancia del foco al centro o semidistancia focal y A es el semieje mayor. Segunda ley de Kepler. Se le conoce como ley de las áreas. Establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. Tercera ley de Kepler. Se le conoce como ley de los periodos o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de la órbita de cada planeta. Su fórmula es donde T2 es el tiempo o periodo orbital al cuadrado, A3 es el radio o semieje mayor de la órbita al cubo y K es la constante. Termodinámica. La termodinámica se encarga de describir los procesos que implican cambios en temperatura y transformación de la energía.
y las relaciones entre el calor y trabajo, como por ejemplo cuando tenemos un vaso con hielos, el agua y con el paso del tiempo alcanzan el equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la aplicación del principio de conservación de la energía a los procesos de calor y termodinámico. El cambio en la energía interna de un sistema al igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Tercera ley de Kepler. Se le conoce como ley de los periodos o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de la órbita de cada planeta. Su fórmula es T2 es el tiempo o periodo orbital al cuadrado. A3 es el radio o semieje mayor de la órbita al cubo. Y K es la constante. Termodinámica. La termodinámica se encarga de describir los procesos que implican cambios en temperatura y transformación de la energía y las relaciones entre el calor y trabajo, como por ejemplo cuando tenemos un vaso con hielos, el agua y con el paso del tiempo alcanzan el equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la aplicación del principio de conservación de la energía a los procesos de calor y termodinámico. El cambio en la energía interna de un sistema al igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Segunda ley de la termodinámica. Esta establece que la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas también nos indica que cuando ocurre un proceso termodinámico, esto ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no viceversa. Un ejemplo sería colocar tinta en un vaso de agua y que éstas se mezclen espontáneamente para formar una solución, pero no pueden separarse sin la intervención de un agente externo. Tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Este principio establece que la entropía de un sistema, la temperatura del cero absoluto, es una constante bien definida. Por ejemplo, cuando congelas un alimento, por más frío que esté, sus átomos siempre estarán en movimiento. Energía interna. La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Por ejemplo, un vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa no tiene energía aparente, ya sea potencial o cinética. Magnetismo. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Esto puede ser generado por las corrientes eléctricas o por momentos magnéticos de las partículas constituyentes de la materia. Electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiestan en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente. Estática eléctrica. Es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones negativos por un átomo a otro. Por ejemplo, cuando frotamos un globo con el cabello.